Señor, levántanos. Aviva, Señor, el fuego en nosotros, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a mortificar nuestra carne, a luchar contra nuestros deseos pecaminosos, Señor, que todavía están en nosotros. Quizás, Señor, hay deseos de correr tras el mundo y le damos la espalda a Cristo. Cuando sabemos, Señor, que Él ha hecho todo esto por nosotros, ha muerto por nosotros, ha sido crucificado por nosotros. Y se nos olvida todo lo que Él ha hecho, Padre. Oh, Señor, permite que tu palabra, Señor, pues nos dé en el mero corazón. Que tu palabra, Señor, sea ese martillo que amartilla, Señor, esa piedra. Si es que el corazón se ha endurecido, Señor, por causa de la desobediencia que todavía hay en nosotros, las imperfecciones y el pecado. Queremos, Señor, que tu palabra, Señor, pues nos dé otra vez vitalidad, vida, que podamos, Señor, recobrar fuerzas, Señor, para seguir luchando día con día. Pero, Padre, háblanos en esta hora. Y usa a este hombre imperfecto, a este hombre indigno, a este hombre que en un día fue un gran ateo, Señor, úsalo para tu gloria, para que predique a Cristo en esta hora. Señor, soy un hombre con límites, con muchas debilidades, Señor, y te pido, te ruego, Señor, te imploro que me ayudes a predicar tu palabra fielmente en esta hora, para que tu iglesia, Señor, para que la grey, Señor, de Cristo sea alimentada y sea fortalecida en su nombre. Permite que puedan recibir estos pastos verdes, Señor, que los alimente, que nutra su alma, su espíritu, para que cuando salgan de este lugar, Señor, salgan con la cabeza en alto y digan, soy de Cristo. Soy un miserable pecador, pero soy de Cristo. Permite, oh Dios, que a través de la predicación, Señor, Cristo sea exaltado y el hombre sea humillado. Que seas tú quien se lleve la gloria en esta hora, Señor. No los apóstoles, no los discípulos de los cuales vamos a leer, no los autores de la Biblia, Señor, a quienes tú usaste, Señor, sino tú. Porque incluso tu palabra dice, Señor, que toda escritura es inspirada por ti, Señor, no por el hombre. Todo esto, Señor, es para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Abre los oídos de los sordos, abre los ojos de los ciegos, Señor, y fortalece los pies de aquel, Señor, que está incapacitado, Señor, para poder caminar y ser libre en Cristo, Señor. Liberta, oh Dios. Salva, Padre. Cambia los corazones, Señor, de los niños, de los jóvenes, al momento de ellos escuchar acerca de Cristo y lo que Cristo ha hecho para salvarlos a ellos y darles el arrepentimiento para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos de esta generación mala y perversa y de sus pecados propios. Permite, Señor, que mi voz sea como un trueno, Señor, para que tu palabra, Señor, haga un efecto divino en los oyentes, aunque seamos pocos, Señor, pero transmite, Señor, el poder de tu palabra en esta hora, a través de estos labios impuros, a través de este hombre pecador, pero salvo por gracia, para que Cristo se lleve la gloria y tú, Señor, seas exaltado y no el hombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Oh, mi hermano, es tan importante recordarnos el Evangelio una y otra vez. Este Evangelio ciertamente nos humilla y nos hace recordar quiénes somos. Que no somos superhéroes en absoluto. Vivimos y caminamos en dependencia de nuestro Dios. Al igual que los hombres
de los cuales vamos a ver en el sermón de hoy. Vamos a comenzar leyendo ahí en Hechos 11, versículo 19. Aquí está hablando acerca de la iglesia en Antioquía. Dice el versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Mis hermanos, miremos claramente el texto y nos dice que la esparción sucedió después de la muerte de Esteban. Es lo que está diciendo ahí el autor, nuestro hermano Lucas. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, los que habían sido regados por esas regiones a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron, dice, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Recuerdan Hechos 7? Vamos a Hechos 7. Hechos 7, versículo 59. Y vamos a leer hasta Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 7, versículo 59 en adelante. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí vemos cuando Esteban es apedreado porque él ciertamente habla acerca de Cristo y tiene que llevar a los hombres religiosos hasta el Antiguo Testamento y les muestra que Cristo está en toda la Escritura. Por esa razón es que él es apedreado. Y dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa palabra significa murió, literalmente. Fue puesto a muerte por predicar de Cristo. Y dice el capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. A eso se refiere ahí en Hechos 11, versículo 19. Y fueron esparcidos, fueron regados por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, excepto los apóstoles. Ellos fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén. Todos se fueron, excepto los apóstoles. A eso se refiere, o de eso está hablando ahí en Hechos capítulo 11, versículo 19. Cuando dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, a causa de la muerte de Esteban, que él fue apedreado. Pero mis hermanos, ¿cuál fue el resultado de la persecución? Que los hermanos predicaron el evangelio. Ese fue el resultado, que los hermanos, los que habían sido esparcidos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se escondieron en una cueva, se quedaron callados. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron el evangelio. Fueron predicando ellos. Pero noten que dice el texto que ellos solo predicaban a los judíos. Al final del versículo 19, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos todavía pensaban que la salvación era únicamente para los judíos. No se habían dado cuenta de lo que había sucedido en casa de Cornelio y que el Señor le dijo a Pedro que no hiciera acepción de personas. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, Pedro, mata y come? Y después de eso él es llevado y enviado a la casa de Cornelio de gentiles para que ellos pudiesen escuchar el evangelio a través de los labios de Pedro. Y Cornelio, sus parientes, sus amigos, ellos recibieran la palabra y ellos pudieran ser salvos. Ellos no sabían esto. De los que está hablando aquí,
Lucas, ellos no habían escuchado todavía acerca de la conversión de estos gentiles. No era como hoy en día que podemos nosotros quizás ir a evangelizar y alguien recibe la palabra y oramos por esa persona y nos podemos sacar una foto con ellos y los demás van a decir, bueno, ahí está el hermano David, el hermano Carlos, y están predicándole a alguien en la calle. O podemos poner un post en Instagram y ahí toda la gente va a ver rápido. Bueno, en ese entonces no era así. En ese entonces no habían estos celulares, teléfonos, cámaras, y por esa razón es que ellos solamente estaban hablando solamente con los judíos, porque no sabían lo que había sucedido con los gentiles. Ahora, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí vemos otro grupo de creyentes que sí les predicaron a los griegos que habían adoptado el idioma y la cultura griega, los cuales influenciaron grandemente en el imperio romano. Aquí el término se contrasta con los gentiles. Mis hermanos, los creyentes no solo estaban predicando a los judíos ahora, sino también a los gentiles. Este grupo estaba predicándoles a los gentiles, a los griegos. Estaban cruzando fronteras entre las naciones y mucho más. Estaban cruzando las fronteras entre judíos y los gentiles paganos que no eran parte del pueblo de Dios. Ahora el evangelio estaba siendo recibido, escuchado por los gentiles, los que no eran judíos. Eso es lo que causó la persecución. Pero esto no fue un accidente, esto estaba orquestado por Dios mismo. Esto estaba en los planes de Dios. Alcanzar a los que no eran judíos. Alcanzar a todo aquel que creyera en Jesucristo y recibiera ese mensaje y creyera en Él, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y ser salvos. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Primeramente al judío, al griego. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Ellos no eran gentiles temerosos de Dios como lo era el eunuco y Cornelio antes de su conversión. Ellos eran idólatras que adoraban a dioses paganos sin duda. Los gentiles de Antioquía estaban ellos sumergidos en la idolatría y en el paganismo. Pero estaban ahí los hermanos predicándoles. Había algo que no permitía que ellos pudiesen dejar de predicar. Eran movidos por el Espíritu Santo. Eran llevados por Él para que ellos pudiesen predicarles a los perdidos. Pero los hermanos no estaban solos en este asunto. Versículo 21. Y la mano del Señor los dejó solos. ¿Qué dice el texto? Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Quién estaba detrás de la predicación del evangelio? ¿Quién estaba detrás de la persecución? Dios. ¿Quién estaba detrás de la esparción de los creyentes? Dios. ¿Quién permitió la persecución? Dios. ¿Quién permitió que Esteban fuera apedreado? Dios. ¿Todo para qué? Para su gloria. Todo para que cuando un pecador creyera en Cristo, se arrepintiera, la gloria fuera del Señor y no del hombre. El poder de Dios acompañaba la predicación del evangelio, produciendo
algo mucho más valioso que cualquier cosa terrenal. Conversiones fueron producidas en corazones endurecidos, en corazones idólatras, en corazones paganos. Eso es lo que estaba produciendo el evangelio. Era mucho más que cualquier milagro, alguna sanidad, la conversión de un perdido, convertido a Cristo. Eso es lo que estaba produciendo la predicación del evangelio, acompañados, ¿por qué? Por el poder de Dios. Dice ahí, mis hermanos, y la mano del Señor estaba con ellos. El Señor no los había dejado a ellos en ningún momento. Dios estaba con los que estaban predicando el evangelio. Ellos creían que Dios estaba con ellos. A pesar de la persecución, a pesar de lo que estaban pasando ellos, dolor, habían dejado todo. Habían dejado casas, familias, quizás trabajos. Habían dejado confort, comodidad. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Dios estaba detrás de todo eso. Ellos tenían que creerle al Señor y decir, el Señor va a proveer en nuestras necesidades. Mis hermanos, nosotros también debemos de aprender esto y confiar en el Señor, que Él va a proveer todas nuestras necesidades, no caprichos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor bien sabe qué es lo que tú y yo necesitamos como sus hijos. Versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí vemos que otra vez las buenas noticias de todas estas cosas había llegado a la iglesia que estaba en ¿dónde? En Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mis hermanos, cuando la iglesia que estaba en Jerusalén escuchó acerca de las conversiones en Antioquía, tuvieron ellos y tomaron la decisión de enviar a Bernabé para confirmar que era verdad. Querían ellos hacerse y tener en mente para ver si era verdad lo que había sucedido en Antioquía. Tuvieron ellos que quizás sentarse, juntarse y tomar una decisión o un voto y decir, miren, creemos que Bernabé es apto para mandarlo a Antioquía. Ellos decidieron eso. ¿Por qué? Bueno, Antioquía era la tercera ciudad más grande del imperio, repleta de idolatría y paganismo, como dije. Adoraban otros dioses. Rendían adoración, homenaje a dioses que no era el Dios de la Biblia, a dioses que no era el Dios de Israel, a dioses que no era el Dios que creó el universo, la tierra y todo lo que podemos ver, las estrellas. Por esa razón, al Bernabé llegar, él vio la inconfundible gracia de Dios obrando en las vidas de los gentiles. Él tenía el discernimiento. Me imagino que tenía que estar lleno del Espíritu Santo para poder decir, en verdad es verdad. En verdad es cierto que ellos recibieron el Evangelio, la palabra del Señor y han sido convertidos. Él tuvo que decir, es verdad. Él se dio cuenta que ya no estaban sacrificando a falsos dioses, sino que estaban dependiendo en el único sacrificio de Jesucristo.
Quizás llegó ahí y miró a estas personas humilladas, quizás con los ojos rojos del gozo que ellos sentían, y quizás porque ellos decían: gracias, Señor, porque me has salvado, me has sacado de la idolatría, del paganismo, ahora sirvo al Dios de Israel. Imagino que eran creyentes ya con gozo, estaban libres, eran libres en Cristo. La salvación había llegado y estaba obrando en ellos una santificación. Los estaba purificando. ¿De qué? Primeramente de sus pecados, y ellos estaban dejando prácticas paganas. Eso es lo que hace la gracia salvadora. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace Cristo cuando llega a una vida. No va a ser una vida perfecta, pero una vida que va a luchar en contra de estas cosas y va a tratar de santificarse más y más, día con día, con la palabra del Señor, en la oración, en la comunión con los hermanos. Versículo 23 dice, está hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando Bernabé llegó y vio todo esto, ¿qué es lo que él hizo? Animó a los nuevos convertidos a seguir adelante en la gracia que los había salvado. Quizá les digo palabras como estas: manténgase fieles al Señor con un propósito firme. Sigan adelante. Y me imagino que él les compartió lo que había sucedido quizás con Esteban. Miren, Esteban murió, fue apedreado por causa del Señor, pero ustedes quizás van a pasar también por lo mismo, pero confiad en Él. Confíen en el Señor. Si mueren, irán a su presencia, pero serán perseguidos, serán aborrecidos, serán vituperados, pero estén firmes y sean fieles al Señor. ¿Con qué propósito? Con el que dijo Pablo en Filipenses 3:8. Vamos a Filipenses 3:8. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Filipenses 3, versículo 8 al 10. Dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que él tenía por estimo todas las cosas como pérdida, no como ganancia. Pérdida. Eso es lo que el Evangelio hace, mis hermanos, que tengamos por pérdida las cosas que adorábamos, que amábamos antes de venir a Cristo. Y Pablo dice que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo Jesús. Para Pablo era mucho más el conocer a Cristo, estar en Cristo, que lo que él pudiese obtener en su vida anterior. Él antes era un hombre con mucha autoridad, con mucha influencia, con mucho poder, pero él dice: ahora todo eso lo tengo por pérdida, prefiero a Cristo.
Cristo es mucho más que yo y lo que yo podía poseer antes. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Otra vez dice él, lo he perdido. Y lo tengo por basura. Pablo dice, todo lo que yo tenía antes, lo he perdido y lo tengo como basura. Es como que cuando tú obtienes algo y lo desechas al bote de la basura, bueno, eso ya se fue. Ya no tiene más uso. Llega el fin del dompe, donde vamos a dompear la basura. Se terminó todo eso. Pablo dice, todo está exterminado en Cristo. Cristo derrumba, acaba con todo lo que podamos poseer, nuestros anhelos, deseos, y ahora nuestro anhelo y deseo y gozo es Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para vivir para Cristo, para la gloria de Cristo, porque Él me ha salvado. ¿Y qué más? Aparte de eso, dice, y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Pablo podía jactarse de su propia justicia, ¿sí o no? Él dijo que él era de la tribu ¿de quién? De Benjamín. Circuncidado al 8º día. Era un hombre muy religioso, estudiado, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Él tenía de qué jactarse, de qué gloriarse, decir yo soy el mero mero. Pero él dice, y ser hallado en Él. Prefiero ser hallado en Cristo. Prefiero que el Padre, que Dios mire más bien la justicia de Cristo y no mi justicia. Porque Cristo ha sido justicia por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la obra, mis hermanos, que Dios ahora ve. La obra de Cristo Jesús consumida en la cruz, no nuestras propias buenas obras o justicias. Recuerden que hemos sido adoptados por el Padre, por Cristo. Hemos sido perdonados por Cristo. Hemos sido justificados, regenerados, hechos nuevas criaturas en Cristo. Todo es Cristo. Es lo que Pablo dice ahí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él conocía mucho la ley. Él conocía la ley. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo aquí está diciendo, yo he muerto. Ahora Cristo vive en mí. Yo he muerto a mis logros, a mis estudios, a mi propia justicia, pero es mucho más el conocer a Cristo y estar en Cristo, es ser hallado en Él, conocerle a Él y ser partícipe de qué? De sus padecimientos. Pablo prefería a él ser participante de los padecimientos, de los sufrimientos que Cristo experimentó, mis hermanos. Él aquí mostraba un acto de humillación. Él, mis hermanos, estaba mostrando a Cristo en su vida. Esto quizá era lo que Bernabé les exhortó y demandó a estos creyentes en Antioquía. Procuren ser hallados en Cristo. Ya no se jacten de su propia justicia de ustedes. La de Cristo es mucho mayor.
Porque Cristo fue perfecto, santo, sin pecado. Obedeció al Padre en todo, siendo tentado en el desierto. Echando a un lado su propia justicia con el fin de poder conocerle más mediante los sufrimientos, por si quizá lleguen ustedes a morir por su causa. Yo creo en mi corazón que Bernabé les advirtió acerca de la persecución, del vituperio y quizá de la muerte por causa del nombre de Cristo. Hoy en día, mis hermanos, no se advierte acerca de esto cuando uno es convertido y viene a los pies del Señor. Solamente te dice, mira, ven a la iglesia, ven a Cristo y todos tus problemas se van a ir, se van a resolver, y no es así. Si el Señor quiere, tus problemas serán mucho más peor por causa de Cristo. Lo que tú sufres con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, supuestamente amigos, si todos te dejan, te abandonan, es porque el Señor lo permite así, de esa manera. Y todo no va a ser color de rosa. Vemos una y otra vez ejemplos en la Biblia, mis hermanos, que para la iglesia de Cristo ha sido sufrimiento, padecimiento, persecución por causa de su nombre. Y yo creo que Bernabé les advirtió acerca de eso, pero lo estaba animando a ser fieles al Señor en todo momento. No solamente cuando todo está bien, sino aún en medio de la prueba, en medio de la aflicción, del fuego, de la persecución. Quizá los nuevos creyentes todavía estaban batallando con esas cosas que ellos estaban practicando antes de venir a Cristo. Quizás Bernabé decía, miren, esto no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Dejen su paganismo. Como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo podemos hacer, pero ¿qué es lo que conviene para nuestras vidas como cristianos? Podemos hacer muchas cosas, deleitarnos, hacer muchas cosas para un pasatiempo, pero ¿cuáles son las que edifican realmente nuestras vidas? Y yo me incluyo, ¿cuáles son las cosas que hacemos, que practicamos, que nos edifican en lo espiritual? Esta es la meta del cristiano, mis hermanos, poder contemplar a Cristo. Miremos a Cristo y tengámoslo a Él como nuestro más grande y precioso deleite y tesoro. Es lo que Bernabé estaba haciendo con los hermanos, exhortándoles a que miren a Cristo, contemplen a Cristo y lo tengan a Él como su más grande y precioso deleite. Y que sean fiel a Él en todo momento. Recuerden que esa ciudad estaba repleta de idolatría y paganismo. Y una iglesia que había crecido en esta ciudad, ¿se imaginan? Corrían peligros. Iban a ser odiados por ser diferentes, por mostrar actitudes piadosas, por mostrar misericordia, y al ver que ya no practican las mismas cosas, les iba a traer, ¿qué? Consecuencias. Pero aquí está un hombre que es enviado por los hermanos en Jerusalén a que él pues vea, y para ver si era verdad la conversión de estos gentiles, y ciertamente él miró, llegó ahí y vio que la gracia de Dios estaba haciendo lo que hace, y él dice que se regocijó. Después él exhortó a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 23. Ahora, versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Aquí está describiendo ciertamente a este hombre, a Bernabé. Era varón bueno, piadoso, humilde, no altivo. Era un hombre común y corriente, simple como nosotros. Y dice, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Él no era un hombre que andaba tambaleando, como diciendo, no, creo en Cristo, no creo en Cristo, quiero servirle, no quiero servirle. Era un hombre firme en la fe, firme en Cristo, ardiente en el Espíritu. No era quizás un hombre de doble ánimo, pero sí débil. Mis hermanos, cuando seamos atacados en la mente, cuando es el tiempo de servir al Señor, recordemos a Cristo. Hoy en la mañana me llegó un ataque tan feo, como a las 10 de la mañana le dije a mi esposa, estaba sin ganas de hacer nada. Y para mi vergüenza ya quería cancelar la reunión. Me tuve que predicar el Evangelio y no hacerle caso al diablo porque él es quien nos susurra. Cuando es tiempo de servir al Señor y estar unidos y alabarle a Él. Todo eso, mis hermanos, nos puede cegar. Nos puede hacer olvidar de lo que Cristo ha hecho y vamos a perder una bendición tan grande como esta. Eso es mucho más que ir, no sé, hacer cualquier cosa aquí en el mundo. Escuchar la palabra del Señor, escuchar su voz, su palabra y permitir que nos hable es mucho más mejor que cualquier cosa. Somos humanos, somos débiles, pero si no estamos bien armados con la palabra, con la oración, y no nos predicamos el Evangelio una y otra vez cada día, vamos a dejar que estas cosas pues nos roben el gozo. Dice, lleno del Espíritu Santo. Con luchas, me imagino que sí, tenía sus luchas. ¿Se sentía débil? Sí. De eso consiste el ser cristiano. Luchar, pelear, levantarte, caminar cuando no sientas caminar, servir cuando no sientas el deseo de servir, compartir el Evangelio cuando no haya ganas, cuando haya temor, miedo al ser humano, porque eso suele pasarnos. Yo experimento todo esto, no crean que no. De eso consiste ser cristiano, mi hermano, en vencer todas estas cosas y entre nosotros decirnos, mira, hermano, me siento así a veces, siento como que no soy cristiano, pero estoy luchando. A veces no predico el Evangelio para mi vergüenza, pero sé que tengo que hacerlo. Ser transparentes. Así que este hombre, pues él llegó ahí, se regocijó. Y él dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada ¿a quién? Al Señor. Muchos creyeron, fueron agregados, añadidos al cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. Eran miembros. Eran parte del cuerpo de Cristo. Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo ¿a dónde? A Antioquía.
Miremos ahora la humildad de Bernabé, mis hermanos. Él va en busca de Saulo y creo que lo hace porque Saulo era un hombre que conocía mucho más la ley, un hombre más estudiado, predicaba mejor el evangelio, y Bernabé se ve en la necesidad de ir en busca de él. Él bien sabía que él ocupaba a alguien quizás más preparado que él para ayudarle en todo este asunto. Aquí Bernabé no dijo, bueno, si yo fui enviado por los hermanos de Jerusalén, esta es mi misión, esta es mi iglesia, este es mi ministerio, no voy en busca de nadie más. Aquí vemos que él llegó, miró lo que el Señor había hecho por su gracia a través del evangelio, se regocijó, exhorta a los hermanos a que ellos le sean fiel al Señor en todo tiempo, pero él dice, necesito a alguien. Quizás él dijo, no soy apto yo para seguir o discipular o enseñar a los demás, voy por Saulo. Él aquí no dijo, esa es mi misión, esa es mi iglesia, esos son mis hermanos, es mi rebaño, son propiedad mía. Él no dijo esto, él va en busca de Saulo. ¿Todavía está grabando, amor? Mis hermanos, él hizo lo contrario a lo que hacen muchos pastores hoy en día. Muchos pastores se creen los dueños de la grey y no van en busca de otros hermanos para recibir ayuda, consejos, dirección, ni mucho menos corrección al momento de ellos equivocarse y cuando hay divisiones en las iglesias. En los pastores de hoy en día hay orgullo, hay altivez, no hay humildad y no toman responsabilidad por sus acciones. Se creen autosuficientes. Se creen como que ellos son los dueños de todo. Del lugar de reunión, de los diezmos, las ofrendas, de los miembros, de los líderes, de los diáconos. Y ellos ponen sus reglas y dicen, lo que yo digo se va a hacer y punto. Y de todo esto, mis hermanos, en vez de crear ovejas, dándoles el evangelio, van creando cabritos. Y esos cabritos dicen, lo que diga el pastor se va a hacer. Y no está lo que dice la palabra. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor? Bernabé no dijo en ningún momento, yo soy el que fue enviado de Jerusalén. Voy a hacer lo que yo quiera. No, él fue en busca de Saulo. Él no se rigió por él mismo, ni por sus opiniones, pensamientos, ideas, como lo hacen hoy en día. Él fue en busca de apoyo, refuerzo. No para convertirse en unos dictadores políticos, sino para apacentar la grey del Señor. Versículo 26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso es algo glorioso. Dice ahí que se estuvieron ahí, ¿cuánto? Todo un año. Siendo pacientes. Miren, mis hermanos, lo que la gracia de Dios hace. Aquí vemos que está Bernabé y él fue por Saulo. Lo que la gracia de Dios hace es que transforma a un hombre que perseguía a la iglesia para después edificar a la iglesia. ¿Quién perseguía a la iglesia antes? ¿Quién la asolaba? Saulo.
¿Quién aspiraba amenazas contra los creyentes, contra Cristo? Saulo. ¿Quién consintió en la muerte de Esteban? Saulo. Pero ahora Bernabé va en busca de este ex perseguidor de la iglesia, para que la iglesia ahora a través de los labios, quizás los brazos, los hombros de Saulo ahora sea fortalecida, edificada y consolada, discipulada. Saulo y Bernabé se congregaron ahí, dice, un año, con un propósito, para enseñar a mucha gente. Me imagino que Saulo llegó ahí hablándoles acerca de su conversión, o quizás no. Quizás él le dijo, miren, yo perseguía a la iglesia, pero en rumbo a Damasco, algo sucedió y Cristo se me presenta y me habla, y me manda a mí qué hacer, a dónde ir. Fui cambiado por el poder del Señor, y ese fin produjo en mí el predicar de Cristo, padecer por Cristo. Después, hombres querían matarme y tuve que huir. Después se le presenta a Cristo a ellos. Un hombre que odiaba a Cristo ahora está yendo a Antioquía para edificar la iglesia de Cristo, para enseñarles a los nuevos creyentes. Ellos estaban discipulando, capacitando a todos a través de la palabra. Esto sin duda, mis hermanos, es algo primordial, que significa que es fundamento y principal para la iglesia de Cristo. Hoy en día el emocionalismo ha dominado en las iglesias evangélicas. Hacen a un lado ahora los estudios bíblicos. Ahora están en contra de que un hombre de Dios tome clases en un seminario. Hay muchos que están en contra de esto. Y si alguien quiere hacer esto, pues ellos quizás dicen, se cree mejor que los demás. Se quiere hacer un teólogo, pero mis hermanos, ¿qué tiene de malo que uno aprenda más acerca de la palabra del Señor? Para así darle a la iglesia de Cristo. Para que aprendan más acerca de quién es Dios. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz? Hay mucho tema de qué hablar en la Biblia. Muchos estudios. Es lo que ellos estaban haciendo ahí, mis hermanos. Dice que ellos se congregaron ahí todo un año y enseñaron a mucha gente. Hay muchos, como dije, están en contra de eso y dicen, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a 2 de Corintios. He escuchado que muchos están en contra del estudio y recitan lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios 3, 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Quién sabe lo que significa esto? Al parecer, cuando leemos esto, pensamos y decimos, bueno, sí, el mucho estudiar nos puede matar espiritualmente. Preferimos que el espíritu se mueva en nuestra congregación. Preferimos que muchos dancen, que muchas mujeres se revuelquen en el piso, hablen en lenguas. Eso es el mover del Espíritu Santo. Eso no es el mover del Espíritu Santo. Eso lo que causa en muchas congregaciones es que
niños y jóvenes miren estas cosas y tengan miedo, tengan temor y digan, ¿qué está pasando? Parece como si estuvieran endemoniados. Esto no es el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es cuando la palabra es predicada, el Evangelio es presentado, anunciado y Cristo es exaltado. Cuando pecadores escuchan y son convertidos y salvos. Eso es el mover del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos estamos mirando una y otra vez que lo que los apóstoles hicieron era predicar a Cristo. No iban por las calles teniendo grupos de danza, ministros de profecía y todo esto, campañas de romper cadenas, nada de eso. Ellos predicaban a Cristo simplemente y eran perseguidos, vituperados, perseguidos, asesinados por hacer esto. Mis hermanos, todo lo que las iglesias hacen hoy en día son cosas secundarias que no tienen nada que ver con el cristianismo. A la gente le gusta mucho el mover del Espíritu Santo. Eso lo que causa es confusión. Y Dios es un Dios de orden, dice la palabra, y no de confusión. Es lo que dice la palabra. Pero el contexto de este versículo no habla acerca del estudio de las Escrituras. Lo que significa es que esto alude a la ley del antiguo pacto, que no se diseñó la ley. La ley no se diseñó, no se dio para dar vida ni para salvar al pecador, sino para revelar ¿qué? ¿Qué es lo que hace la ley? Porque es que cuando evangelizamos mostramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos revelan el pecado en el ser humano. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice lo siguiente. Romanos 3, 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso es lo que la ley hace. Era para los judíos y la ley pues mostraba que todos eran imperfectos y por estas razones que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios y toda boca se cierra. Porque la palabra de Dios habla verdad y no mentiras. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser salvo, vivificado, adoptado como hijo de Dios, perdonado. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A eso se refiere cuando dice, la letra mata, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. Mi hermano, cuando tú escuches a alguien que recite ese versículo en 2 Corintios y te hablan acerca de eso y están en contra del estudio de la palabra, diles, mira, relee lo que me recitaste y estudia con profundidad y qué es lo que significa. Y no lo saques fuera de contexto. La ley muestra el pecado en el ser humano. No matarás, no robarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás, etc. ¿Quiénes han quebrantado sus mandamientos? Levantó la mano, ella es sincera. ¿Y es una niña de cuántos años? De 10 años. Niño de 10 años puede entender esto.
Y levantó su mano porque ella sabe que ella ha quebrantado. Eso es parte de los 10 mandamientos. Eso es lo que la ley hace. Nos hace ver nuestro pecado, nuestra maldad y que somos imperfectos y quebrantamos los mandamientos de Dios día con día. Por ende, somos culpables ante los ojos de Dios. Eso es lo que hace la ley. A eso se refiere. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora Romanos 7:7. Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca del pecado que mora en él. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Él está preguntando, hacer una pregunta retórica que no necesita respuesta, que todos debemos de saber. Por supuesto, dice él que no, la ley no es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando alguien no lee o no conoce los 10 mandamientos y dice, y él codicia, él no sabe que eso es pecado. Hasta que llega a ver en la Biblia, dice, no codiciarás. Esto es mandamiento de Dios. Oh, Dios manda esto, yo he quebrantado este mandamiento. No dirás mentira, no hables falso testimonio. Cuando alguien no ve que eso está en la Biblia y lo hace, pero después ve eso en la Biblia, dice, oh, yo he quebrantado este mandamiento. Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me mostró mi pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que la ley, ¿para qué es la letra? Lo que dicen en la segunda carta a los Corintios, la letra mata. Ciertamente, la ley nos hace ver que somos culpables y merecemos ¿qué? Condenación eterna, el infierno, el castigo de Dios, la ira de Dios sobre nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que su naturaleza pecaminosa lo engañó pensando que podía tener vida a través del mandamiento, pero no es así. La ley nos muestra que somos culpables y merecemos condenación. Eso le pasó a él cuando en realidad lo estaba llevando a mayor pecado y culpa. Y le dijo, cuando él miró esto en la ley, dijo, yo soy culpable. Soy pecador. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu permite la proclamación del Evangelio y vivifica la vida del pecador. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Así que Bernabé y Saulo hicieron lo más importante, que era el enseñarles la palabra. Regresemos a Hechos, versículo 26 y 27. Dice ahí, se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Miren, ahí ya estaba una iglesia que Dios había levantado ahí. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora aquí está hablando acerca de que algunos profetas habían llegado. Dice que habían llegado a Antioquía. Mis hermanos, el libro de los Hechos habla con frecuencia de los profetas del Antiguo Testamento. Los mensajeros de la palabra de Dios, pero esta es la primera mención de los profetas vivos en la época del Nuevo Testamento. Es la primera vez. Ellos estaban estrechamente relacionados con los apóstoles para sentar bases de la nueva revelación para la iglesia. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a Efesios 2.
Efesios 2, versículo 20 al 21. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 21. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos que en el libro de los Hechos, aquí en capítulo 11, todavía estaban obrando los apóstoles, y dice que habían llegado, ¿quiénes a Antioquía? Algunos profetas. Aquí ellos, como dije, estaban trabajando juntos todavía, estrechamente estaban relacionados para ellos cimentar y poner el fundamento. ¿De qué? ¿O de quién? De la iglesia de Cristo. Dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en ¿quién? En el Señor. Ahí vemos que la iglesia iba a ser edificada sobre ¿quiénes? Sobre los apóstoles y sobre los profetas, sobre la predicación del evangelio. Pero Cristo es quien sostiene la iglesia, mis hermanos, porque dice ahí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero aquí vemos que aquí iba una construcción espiritual de la iglesia. Ahora estaba una iglesia, ¿en dónde? En Antioquía. Y a esa iglesia Bernabé y Saulo estaban, ¿qué? Enseñando fielmente la palabra y el evangelio. Con la finalización de las escrituras y el fallecimiento de los apóstoles, la profecía en ese sentido de autoridad infalible también cesó. Y no debemos añadir ni quitar nada a la Biblia, mis hermanos. El canon se cerró. Eso significa que la lista oficial de los libros que componen la Biblia está completa. Aquí ya no necesitamos ya nada más que añadirle ni quitarle a la Biblia. El canon se ha cerrado. La lista de los libros que deben estar en la Biblia, ahí están. Los apóstoles cesaron, los profetas y las profecías. Regresamos a Hechos 11. Ahí terminamos, hermanos. Sean pacientes, ¿eh? Hechos 11, versículo 28. Dice lo siguiente. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En el tiempo de que reinó Claudio, sobrino de Tiberio César, emperador de Roma, vino este profeta Agabo para profetizarles y anunciarles sobre una hambruna que iba a ocurrir en los años primeros y segundos, cuartos y onceavo de su reinado. Mira, aquí estaba profetizándoles algo que iba a suceder, una hambruna. Versículo 29 y 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Perdón, el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, los hermanos habían escuchado lo que este hombre había anunciado acerca de la hambruna. Miren, ahora lo que ocasiona la gracia salvadora. Ahora los creyentes en Antioquía se vieron como hermanos unidos a los creyentes judíos y por esa razón ellos procuran enviar ¿qué? Ayuda a los hermanos en donde, en Judea. Porque Agabo les profetizó acerca de la hambruna. Quizás ellos
recurrieron o juntaron comida y les enviaron a los hermanos. Eran personas, eran gentiles, paganos, convertidos al Señor. Y aquí vemos que la gracia salvadora, mis hermanos, pone el querer como el hacer. Y puso en ellos corazones que dadivosos. Ellos, nadie los forzó a dar. Ellos de su propia voluntad decidieron hacer esto. Es algo que solamente Dios hace. Y también decidieron en enviarles a Bernabé y a Saulo, quizá para que sean fortalecidos en la fe. Esta es probablemente la visita mencionada en Gálatas 2. Vamos a Gálatas 2, versículo 1. Gálatas 2, versículo 1 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Dice el apóstol Pablo. ¿Con quién iba? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Quizás este fue el viaje del cual está hablando ahí en Hechos. No sabemos si era ese el mismo o no. Pero aquí vemos que él dice que él, después de 14 años, subió a Jerusalén con Bernabé. Pero mis hermanos, aquí vemos a judíos y a gentiles siendo salvos y añadidos a la familia de la fe en Cristo solo por la fe. Aquí vemos que el evangelio había llegado a Antioquía, a una ciudad pagana e idólatra, sumergida en pecado. Pero ahora vemos a judíos y a gentiles siendo añadidos a la iglesia de Cristo solo por la fe. Vamos a Efesios. Y es lo último que voy a leer. Efesios 2. Capítulo 2. Versículos 14 al 18. Efesios 2, versículos 14 al 18. Esa porción de la Biblia me encanta. Aquí vemos lo que Cristo ha hecho. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades que había entre judíos y samaritanos, judíos y los sirios, babilonios, entre judíos mexicanos, los de Venezuela, canadienses, los japoneses, los chinos, aboliendo en su carne las enemistades. ¿En cuál carne? ¿En la carne de quién? De Cristo. En la cruz todo fue consumado, perdón. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles. Aquí vemos que dice el apóstol Pablo que ambos estaban enemistados con Dios. Mis hermanos, no porque los judíos tuviesen la ley y era el pueblo elegido por Dios, significa que ellos ya eran salvos. No es así. Ellos tienen que ser reconciliados, tanto como los gentiles, reconciliados con el Padre, con Dios, mediante Cristo. Dice, Él es nuestra paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Tan lejos, los gentiles. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes estaban cerca de Dios? Los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se le había dado la ley, los mandamientos, tenían levitas, sacerdotes, profetas, estaban un poco más cerca, pero estaban igual de perdidos que los gentiles. No tenían todavía la gracia salvadora. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu ¿a quién? Al Padre. Ahí vemos, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo describe cómo Jesucristo unió a la humanidad, eliminando las barreras espirituales, raciales y culturales. Aquí vemos que solamente el Evangelio es poderoso para hacer todo esto. Derriba las paredes, derriba fronteras. No hay nada que pare este Evangelio, ni la muerte. Pueden morir 10 cristianos y el Señor levanta 100. Pueden morir 100 y el Señor levanta 1000. El Evangelio es imparable. Nadie puede dominar el Evangelio. Nadie puede acabar con el Evangelio. Y aquí vemos en este libro de los Hechos lo que Dios está haciendo, obrando, salvando a los más paganos, a los más perdidos, los que estaban tan lejos y a los que estaban tan cercas en Cristo Jesús. Lo mismo hizo el Señor con nosotros. Quizás algunos estábamos un poco cercas y otros más lejos. Quizás unos eran más devotos hacia el catolicismo y otros como yo, pues ateos. Creyendo más en los extraterrestres, creyendo que el sol es un dios. Pero al igual que Saulo, Saulo era el perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo levantó para edificar a la iglesia. Y yo antes que odiaba al Señor y su palabra, ahora me tiene aquí alimentando a su iglesia para su gloria. Aquí vemos a judíos, gentiles, unidos en Cristo. Aquí tenemos hermanos de Oaxaca, de Guanajuato, unidos en Cristo para su gloria. Aquí no importan las banderas, de dónde somos, tenemos acento más que otros, el color de la piel, la altura, tamaño. Aquí todos son de Cristo. Somos unidos en Cristo. El Señor no hace excepción de personas. El Señor no ve nuestros logros, nuestros hábitos. Lo mismo que hizo con los que creyeron en Antioquía. Oremos. Señor, Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por Cristo Jesús. Porque, Padre, pues podemos deleitarnos en Él, Señor. Aún con nuestras luchas y batallas, Señor, sabemos, Señor, pues que estamos nosotros confiados en Él. A ti te ha placido salvarnos, Señor.